Claro, mi hermano, que era Bueno, amantísimo Rey, Padre de la Gloria, Señor, te damos gracias, oh Dios mío, por tu infinita misericordia, bendito Rey. Te damos gracias, oh Dios mío, Señor, por este día tan maravilloso, el cual nos diste, bendito Rey. Por esta noche que acá está llegando, bendito Dios y Padre de la Gloria. Te damos gracias por tu infinita misericordia, oh bendito Dios. Gracias por salvarnos, quién sabe cuántas veces el día de hoy de la muerte, Señor. No sabemos cuántas veces nos hayas librado, bendito Rey, Padre Celestial, de circunstancias difíciles el día de hoy, bendito Rey. Pero toda la honra y toda la gloria sea siempre para ti, bendito Dios. Hoy, bendito Rey, venimos aquí delante de tu presencia, primeramente, Señor, a escuchar palabra tuya, Dios mío, Señor, a aprender, bendito Dios, a retener, como dice tu palabra, oh Dios mío, Señor, que bienaventurado es todo aquel que lee y aprende y retiene tu palabra en su corazón, bendito Dios y Padre Celestial. Por Amén, tal Señor. manera te pedimos que seas tú dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, bendito Rey, para que nosotros cada día más podamos resistir al enemigo por medio de tu palabra, Señor, para que cada día más tengamos sabiduría para combatir las acechanzas del diablo, bendito Rey. Por el poder de tu palabra, oh Jehová de los ejércitos, te pedimos que seas tú guiándonos, oh Dios mío, Señor, y que en esta hora, bendito Rey, seas tú abriendo nuestro entendimiento, oh Dios Amén. mío. Abre, oh Dios mío, Señor, nuestros corazones para que esa palabra quede allí en lo más profundo de nuestros corazones, Dios mío, Señor, y que de ahí redarguya para conocimiento nuestro, bendito Dios, y para estar siempre atentos, oh bendito Rey, a militar en tu palabra, Señor, a militar en este camino tan maravilloso el cual tú has trazado para nosotros, bendito Rey. Danos cada día más sabiduría y entendimiento, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Padre amado, que seas tú con tu Espíritu redarguyendo en nosotros, bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gracias, hermano Yadier. Bendiciones. Amén, mi hermano. Amén. Vamos a ver el tema de la oración. Vamos a aprender mucho. ¿Qué veremos en esta sección de la oración? Bueno, veremos bastante. Les comparto el link para los que quieran entrar y después bajar las Jambar, las pizarras, la información. Está todo en ese link. Ustedes van a encontrar la siguiente información. El tema de la oración personal, que es lo que vamos a ver hoy día, la oración en comunidad, que también la vamos a ver, la oración para enfermos, la oración en lenguas y gemidos, y orar mal y la perseverancia. La oración en el ayuno, la oración de madrugada, el tiempo y la constancia. Ciertas oraciones recurrentes y errores en retiros y las luchas. Ahí eso es un poco lo que veremos. No sé hasta qué parte llegaremos el día de hoy, pero al fin y al cabo comenzamos con la primer pizarra. Orar es una parte clave de la vida cristiana. No se puede desasociar el tema de la oración a la vida cristiana. Y es algo fundamental. Lo primero que vamos a ver hoy es cómo orar. Y este primer punto tiene que ver con lo que estamos analizando, justamente el punto 4. Está el discipulado número 4, el tema de la oración. Como verán, hay varios subpuntos en la oración y en otros temas, obviamente, hay más clases incluidas. Hay algunos donde es una sola clase y en otros son varias clases. Texto base, Lucas capítulo 11, verso 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Aquel, respondiendo desde adentro, dice: no me molestes, porque la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en cama, y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aún que no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y dará todo lo que necesite. Os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla,
el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, no le dará una piedra? ¿Y si pescado en lugar de pescado le daría una serpiente? ¿O si le pide huevos, le daría escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que os pidan? Algo interesante, quiero marcar esto. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que los pidan? Que no es el tema de esta clase, pero marquen ese versículo, por favor, para los que están. Consulta, ¿se ve bien la pizarra o agrando la letra? ¿Me confirman por ahí si se ve bien? Si logran verlo bien o tengo que agrandarlo un poquito más. Me confirman por ahí si, porque obviamente estamos en un teléfono. Bueno, los que tienen un ordenador y tienen por PC, se le hace más fácil. Agrande, ok, bárbaro. Bien, vamos en esta primera parte. En la primera parte del pasaje se enseña la necesidad de los discípulos de aprender a orar. Es algo sumamente importante, esta necesidad de aprender a orar. Déjame un segundo a ver si tengo una forma más práctica de agrandar por acá. Acá está. Déjeme ver. Creo que sería por ahí, más o menos. No, pero esto agranda lo que yo veo nomás. No, no es funcional. Lo que acabo de activar no me funciona. Bien, que pensaba utilizar un sistema de lupa por acá, pero no me va a funcionar. Creo que lo mejor es utilizar la pizarra agrandando directamente esto. Deme un minuto. Ahí está. Ahí. Bárbaro. Bien, la primera parte es la necesidad de aprender a orar. Y la realidad de las cosas es que nosotros aprendemos a orar ¿de qué manera? Generalmente escuchando a otra persona. Como ora una persona, generalmente es como ora el pastor de esa persona, como oran sus padres, como ora su contexto. La pregunta de los discípulos, estamos hablando de gente que viene del mundo hebreo y les pide de que se les enseñe a orar. Esto es algo sumamente importante, que se les enseñe a orar, como también le había enseñado Juan a sus discípulos. Una de las cosas importantes es aprender a orar. Es la única vez que Jesucristo les menciona cómo orar. Pero este mundo de la oración está relacionada justamente con la oración personal. Veamos el contexto. En el contexto tenemos Mateo capítulo 6, versos 5 al 15, que es el pasaje paralelo, y en la relación del Padre Nuestro se le dice, cuando ores primero, no sea como los hipócritas, porque los hipócritas, ellos aman orar de pie en las sinagogas. Hay un gran problema con la oración hoy en día. Mucha gente ora, no en las sinagogas, pero lo hace por medio de Facebook, por medio de TikTok, por medio de YouTube. Nos referimos al mundo de la oración personal. El texto de Mateo está relacionado justamente con la oración personal. Ahora, una de las formas de ser hipócrita es que nuestras oraciones, sean privadas, sean públicas. Dice, de cierto os digo que ya tiene la recompensa. Mas tú cuando ores, entra, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Punto número 1 de la oración personal, tiene que ser privada. Tu oración, mi oración, nuestras oraciones tienen que ser en privado, y eso aborda mi confesión de faltas, mi confesión de pecado, la petición por mis seres queridos, la petición por los demás, orar por los demás, por la necesidad de los ministros. Eso debe ser de manera privada. Cuando yo realizo estas oraciones de manera que son de manera privada, de manera pública, automáticamente puedo ser hallado como hipócrita. Bendiciones, mi hermano Silva 56. Un abrazo ahí para la radio, para el hermano de Jehová Jireh.
y Jonathan de Valencia. Ok, bendiciones, hermanos, para la gente esa y yo que está por ahí conectada. Bendiciones. Entonces, la primera parte es no perdernos las bendiciones en las oraciones y las recompensas, ya que al hacerlo de manera privada, el Padre nos recompensa en público. Orando no se usan las repeticiones. ¿Qué es lo que es una vana repetición? Bueno, es cuando digo algo, sí, por decirlo. El Padre Nuestro, por supuesto que no es una vana repetición. Pero si yo digo el Padre Nuestro solo por decirlo, simplemente como palabras expresadas, sin un sentido, sin un enfoque al Padre, sin un acto de diálogo con el Padre, automáticamente el Padre Nuestro se puede convertir en una vana repetición. En el término más simple, es decir, oh excelentísimo, bello, supremo, omnisciente, omnipotente, Dios glorioso, soberano, eterno de gloria, aunque es una verdad lo que estoy diciendo, se podría transformar este tipo de actos hacia Dios que podrían ser considerados, tomados probablemente de algún salmo, pero si no son genuinas, si son simplemente el acto de adornar mi voz, puede ser considerado una mala repetición y es una forma de orar de los gentiles. Ahora, es como decirle, Señor, dame lo que te pido, Señor, dame lo que te pido, Señor, dame lo que te pido, Señor, dame lo que te pido. Tú me escuchas, Padre, tú eres bueno, Señor. Acá estoy hablando para ti, Señor, escúchame, abre tus oídos. Ese tipo de oraciones son las que hacen los gentiles. Y este término de gentil es para gente que no conoce a Dios. La persona que no conoce a Dios piensa que tiene que pedirlo 80.000 veces o hacer lo que comúnmente se ha conocido en la iglesia tradicional como la oración precatoria o la oración repetitoria. Por ejemplo, el padre de la iglesia católica decía, bueno, hagan 20 Padre Nuestro, 40 Ave Marías y etcétera, ese tipo de cargas. Porque el gentil piensa que por su palabrería serán oídos. Primero, palabras infladas, palabras vacías y palabras repetidas. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y acá entra un dilema. Si el Padre sabe lo que necesito, entonces ¿para qué orar? Porque la oración la necesito, porque la oración ayuda a tener comunión con Dios. Repito, la oración, aunque bien el Padre sabe lo que tengo necesidades, y aunque no ore me la va a dar, pero mi vida necesita esa comunión con el Padre. Si el discípulo no aprende a tener comunión con el Padre, se va a convertir en un cristiano carnal. El resultado de la carnalidad de muchos creyentes es el resultado de su falta de oración en sus vidas. Y aunque ciertamente el Padre sabe que tenemos necesidades, y antes que las pidamos se lo sabe, y se nos manda a orar, obviamente con el Padre Nuestro. Ahora, la parte del Padre Nuestro es Padre Nuestro que estás en los cielos, el reconocimiento de la posición del trono de Dios. Este es un acto de adoración llevado a santificado sea tu nombre. Ahora, quiero aclarar algo. En términos simples, el término más sencillo para que una persona en el acto de orar adore, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el acto más sencillo cuando uno ora? ¿Cómo uno en la oración inminentemente podría orar? En el acto más sencillo que a usted se le ocurra. ¿Qué piensan ustedes? Ok, Carolina, no se preocupe. Yo después lo subo a YouTube para que lo vea a destiempo. No se preocupe. ¿Cuál es el acto de adoración más simple y más puro que existe? Para que nuestra oración tenga adoración, ¿se entiende? ¿Qué se les ocurre, hermanos? Respondan ahí en los comentarios. ¿Cuál es el acto más simple? ¿Gratitud? Ok, es más simple que eso. Es más, le doy una pista. Incluye más que palabras. ¿Qué es lo que es? Glorificar, ok, pero ¿cómo se glorifica? Exaltar la grandeza, ok, pero miren, es más que palabras adorar. Adorar en el texto bíblico es más que palabras. Un corazón puro y sincero, sí, ok. Adoración, pero ¿cómo adoramos? ¿Cómo usted adoraría a Dios? Si usted quisiera adorar a Dios en este momento, ¿qué es lo que haría? Sin decir nada. ¿Cómo podemos adorar a Dios sin decir nada? Pregunta, ¿se puede adorar a Dios
sin decir nada? Osvaldo dice reverencia. ¿Y cómo sería eso, Osvaldo, exactamente? Sencillo, humildad, ese es el carácter, correcto. Pero, ¿cómo podría ser el acto, humildad? ¿Se puede adorar a Dios sin decir nada? Pregunto. ¿Se puede adorar a Dios sin decir ninguna palabra? Postrándome, Juan Quevedo, muy bien, excelente, postrándome. En el acto más sencillo es arrodillarse, después es tocar con la cabeza el suelo, y el último acto de postrarse es tirarse completamente en el piso, boca abajo. Estos son los tres actos: arrodillarse, inclinar la cabeza hasta tocar el suelo, y la otra es tirarse en tierra. Estos actos son de adoración. Fíjese que nosotros podríamos pensar que estamos en la presencia de Dios, orando y adorándole sin adorarle. Si todo acto de oración no incorpora postramiento, arrodillarse o tirarse en el piso, solo se oró sin adorar. Por más que le dijésemos a Dios, te adoro, te glorifico, te exalto, oh, te adoro, Señor, si esa expresión verbal no incorpora el postramiento, no hay adoración genuina, solo son palabras, ya que cuando en todos los textos adorar significa simplemente y llanamente postrarse. Así que si queremos adorar a Dios, es simple y llanamente postrarse. Es más que reverencia, es más que tener un simple inclinamiento de rostro, es que mis rodillas tengan la virtud, porque es una virtud, de tocar el suelo delante de aquel que es Rey de Reyes y Señor Señores, el Creador del universo. Interesante, ¿no? Interesantes. ¿Y cuántas canciones? Te adoramos, Señor. ¿Y cuánta gente ora de pie o sentada? Te adoro, Señor. Cuando en realidad, para que eso sea válido, tiene que haber un acto de postramiento. Continuamos. Después de reconocer dónde está el trono de Dios, santificado, bendito sea tu nombre, ¿dónde está él? Estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El acto de santificar su nombre es un acto verbal. Venga tu reino, la plenitud del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios en el texto bíblico, ya estamos en el reino de Dios. O sea, ya estamos posicionados en el reino de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, si se habla de venga tu reino, y Cristo decía, el reino de vosotros, el reino de los cielos es cercado, está hablando de la voluntad del regreso del Padre. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, lo que estamos pidiendo juntamente con el Espíritu Santo, y de hecho está relacionado a la última oración realizada en el texto de Apocalipsis, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven Señor, ven. Está relacionado con el Padre nuestro, venga tu reino. Estamos pidiendo que el reino de Dios literal venga a la tierra. Dice, y los inconvenientes de salud por los que no le permiten, ok, no hay problema, pero obviamente estamos hablando de casos excepcionales. Esto no aplica a los casos excepcionales, por supuesto que no. Pero toda persona que esté sana, que tenga sus rodillas buenas, obviamente, esta persona que diga adorar al Señor y no se postra, obviamente no lo está haciendo, aunque crea que está adorando al Señor. Este es el último pasaje de la Biblia, o uno de los últimos pasajes, Apocalipsis, ¿sí? Donde dice el Espíritu Santo, déjeme que agrande un poquito esto, dice, el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, que somos nosotros, dice, ven, y el que oiga, diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Entonces, básicamente, la venida de Cristo, ven, tiene que ver justamente con lo que se enseñó en el Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Está bien pedir todo. Como bien había enseñado Lucas, pedid y recibiréis. Como dicen acá en Chile, es un refrán, en pedir no hay engaño, pero básicamente siempre entendiendo que todo está sujeto a la voluntad del Padre. Y esto es, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra, que está relacionado obviamente al reino, pero también sujeto a la voluntad del Padre. No se olviden, Dios no es la lámpara de Aladino, el cristiano no tiene como Dios la lámpara de Aladino. El cristiano tiene a Dios como Padre y el Padre sabe lo que necesitamos y en cuándo necesitamos y para qué lo necesitamos. Así que
todo se puede pedir y todo el Padre lo va a dar conforme al propósito que tenga en tu vida, conforme a la voluntad de Dios, conforme, obviamente, supongamos que hoy día, obviamente, un hermano diga, bueno, quiero 7 millones de dólares. Sí, Dios se lo va a dar siempre y cuando él tenga un corazón que esté involucrado en la obra. Dios no tendría problema en darle eso. Pero si esos 7 millones van a hacer que su hijo se pierda, obviamente no espere 7 millones de dólares. Y si tienes un corazón bueno, no extrañe que Dios te dé más. Continuamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y fíjense que esto es una oración en presente perfecto. Pido por el pan del día. No pido por el pan de todos los días, el pan nuestro de cada día. Y esto nos habla de la necesidad de todos los días ir por el pan de cada día. Cada día buscamos el pan. Esto es un poco muy relacionado a lo que se le ha dicho a los israelitas, donde cada día salían a buscar el pan de Dios. Aunque es una ilustración, eso nos habla de día a día ir a buscar a la voluntad del Padre y tener comunión, por lo menos un instante, con el Padre. Dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, que esto está relacionado con perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte es importante. Lo relacionamos con el verso 15. ¿Qué pasa si yo, siendo cristiano, no perdono a alguien? ¿Qué hará el Padre si yo no perdono a alguien? Pregunto, según el verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Palabras de Cristo a sus discípulos. ¿Qué pasa si yo, siendo cristiano, siendo el maestro, siendo el profe Rodrigo, y digamos, bueno, ok, tengo un altercado con alguien, y ese alguien me agrede, y no le perdono? ¿Qué pasa con mis faltas día a día? ¿Me perdonará Dios si yo no perdono a aquel que me ha agredido? Pregunto. Si yo no perdono a aquellas personas que me han agredido. Por lo tanto, de acuerdo a Mateo capítulo 6, verso 15, el perdón de Dios, según el Padre nuestro y según el mismo Cristo, ¿a qué está condicionado? A que nosotros tengamos la capacidad de perdonar como el Padre. Ahora, en términos simples, no debería ser un problema perdonar. Por supuesto que no. Pero somos seres humanos. Y a veces nos enojamos, nos enfrascamos en odio, en rencor, y no lo hacemos. Aunque hoy no voy a hablar del perdón, pero básicamente voy a decir, el perdón es libertad. El perdón es libertad para nosotros. Mas si no perdonan nuestros pecados, tampoco vuestro Padre perdonará. Por eso el Padre nuestro involucra, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los deudores. Momento para pedir perdón y momento para perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ambas cosas son importantes. Y esto, hermanos, perdonar es como la necesidad de todos los días sacar la basura de tu casa. ¿Qué pasa si deja de sacar la basura? Bueno, juntas mugre. También juntamos mugre en nuestra alma. Si no, perdonamos. Y esto es muy clásico. Seguramente para algunas personas escuchar esto, particularmente de algún sector filosófico, lo que dice la Biblia podría parecer contradictorio a lo que ellos profesan dentro de su fe. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero es así. Volviendo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria. Aquí quiero recalcar, este versículo en Reina Valera es uno de los primeros que vamos a ver que está mal traducido. No nos metas en tentación. ¿Por qué? Porque dice que Dios no tienta a nadie y Él no es tentado por nadie. Y Él tampoco nos mete en tentación. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Y acá vamos a hacer el primer texto comparado a lo que es Mateo capítulo 6, verso 13. Un texto comparado es un análisis de traducción de un versículo bíblico para ver si hay una mejor traducción al pasaje. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos cuando encontramos un texto que suena raro y no nos hace sentido con el espíritu de la palabra. No se olviden que las traducciones están sujetas
a lo que las personas han traducido. Dice en el verso 13, no nos metan en tentación. Esto es Reina Valera 60. Vamos a revisar el mismo versículo en una versión un poquito más crítica. BTX, Biblia textual. No nos metas en prueba. Ok, tentación y prueba son dos cosas distintas. No habría problema. Porque tentación tiene que ver con el tema del pecado. Prueba tiene que ver con el tema de las dificultades. La Biblia de Jerusalén, que dicho de paso, considero que es un poquito mejor que la versión que estamos viendo en este momento. Déjeme que la encuentre. Acá está, la Biblia de Jerusalén. Dice, y no nos dejes caer en tentación. Tiene más sentido que incluso que hasta la BTX. Una cosa es, no nos metas, que el padre sería responsable en Reina Valera 60. Otra cosa es, no nos metas en prueba, la BTX. Y lo otro es lo que vamos a encontrar en la versión de Jerusalén. Y justamente en la versión de Jerusalén tiene mucho más sentido. No nos dejes caer en la tentación, que es muy distinto a no nos metas en tentación. Ahora, cuando hacemos un análisis a versiones dinámicas, como por ejemplo la DHH, en el verso 13, justamente dice, no nos expongas a la tentación. Lleva un poco la corriente de Reina Valera porque son de la misma editorial. Sociedades Bíblicas Unidas son los que realizaron la traducción de este pasaje. Pero cuando analizamos otro texto, que es la nueva versión internacional, aunque sé que no es del gusto de muchas personas, nos parece un poquito interesante que lleva el sentido, no nos dejes caer en tentación. Que eso es distinto, que tiene la misma idea de lo que traduce justamente Biblia de Jerusalén. Vamos a hacer un análisis crítico, que eso se llama alta crítica al pasaje, que es analizar un poco las palabras utilizadas. Dice, no nos metas, justamente la palabra esfeiro, que significa llevar dentro, que significa introducir, y la palabra no nos dejes introducir en tentación. Ahora la pregunta es si el tema está en activo o está en pasivo. Activo significa que el que produce la acción es Dios, y pasivo es que nosotros recibimos la acción de parte de Dios. Y la realidad es que todos nosotros somos tentados. Lo que debemos entender es que no nos dejes caer en la tentación. Y justamente la palabra esfeiros se puede traducir llevar adentro, hacer, introducir, meter o atraer. Literalmente es no nos dejes entrar en tentación. Si tuviésemos que traducir literalmente el pasaje por la palabra esfeiros, es no nos dejes entrar en tentación. Y eso tiene sentido, porque una cosa es entrar en tentación y otra cosa es que te metan en tentación. Entonces la petición desde el griego es no nos dejes entrar. Desde el G53 la palabra es feiro, y eso es mejor traducción inclusive que la BTX, mejor traducción que la Biblia de Jerusalén, mejor traducción que la nueva versión internacional. Entonces, este versículo es uno de los primeros versículos que ustedes tienen que hacerle una marca, y le hacen una marca al pasaje. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en estricto rigor, a la Biblia que tengan de papel, ubican el verso 13, vamos a Reina Valera 60. ¿Dónde está Reina Valera 60? No se olviden que las versiones están sujetas a la revisión de las personas. No nos metas en tentación. Bueno, la palabra feiros es no nos dejes entrar en tentación. La palabra meter le hace un pequeño asterisco ahí en la esquinita, y colocan al margen entrar. Entonces, no nos dejes entrar sería la composición de todo el pasaje. No nos dejes entrar. En vez de no nos metas, es no nos dejes entrar. Pueden colocar un paréntesis, dejes entrar en tentación, que es la idea desde el griego, desde la palabra esfeiros, que es la que está en la traducción interlineal del griego. Entonces, kai, no nos, esfeiros, que es ir hacia adentro, no nos dejes ir hacia la tentación, también podría ser otra traducción totalmente correcta. Y esto de peidasmo, que significa poner a prueba, que significa prueba o tentación, tiene sentido de que una cosa es entrar en tentación y otra cosa es caer en tentación. Miren, cuando uno cae en tentación es porque ya entró en la tentación.
y otra cosa es no dejarnos entrar a la tentación. Y esto tiene relación con un pasaje que dice que Dios, juntamente con la puerta de tentación, envía la puerta de salida. Entonces, la petición es no nos dejes entrar o no nos dejes ir a la tentación. Y esto tiene relación justamente con que Dios envía la puerta, o sea, cuando Satanás envía la puerta de tentación, Dios envía la puerta de salida. La decisión la toma una. Pero digamos que entramos en tentación. No es lo mismo entrar que caer en tentación. ¿Qué es lo que es entrar en tentación y tomar la puerta de salida de tentación? Bueno, entrar en tentación, digamos que viene una mujer para un hombre soltero y empieza a caer en tentación, entra en tentación, pero no cae. Significa que no entra en adulterio, sino que cae en la coquetería. Entonces, la petición es no nos dejes entrar en la tentación o no nos dejes ir a la tentación, porque es más difícil, no, es más fácil, mejor dicho, no caer en tentación si no entramos en tentación. Y para eso tomamos la puerta de salida. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo más adelante dice lo siguiente. Discúlpeme que estoy en la otra Reina Valera. Ahí está. Nuevo Testamento, las palabras del apóstol Pablo. Esto es... Déjeme ver, creo que no era Pablo. Nuevo Testamento. Lo encontré. Mm, mm, mm. Acá está. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Se los coloco ahí en pizarra para que vean la idea. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más allá de lo que pueda resistir. Fíjese que Él no nos tienta, Él nos deja ser tentado, que es distinto. Sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, la petición en el Padre Nuestro es, no nos dejes entrar en tentación. ¿Y cómo evitamos entrar en tentación? Justamente tomamos la puerta de salida. Juntamente con la tentación, la salida. ¿Y cuál es la salida que nosotros tenemos? ¿Cuál es la salida de la tentación? La voluntad de Dios, el sometimiento. Entonces, volviendo al tema del Padre Nuestro, literalmente la mejor traducción es, no nos dejes entrar en tentación o no nos dejes ir a tentación. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que no nos metas en tentación. Obviamente hay una pequeña corrección al pasaje. Aunque la versión de Jerusalén es sin duda una mejor traducción, no nos dejes caer en tentación, que es ya cuando estás dentro, mejor es pedirle que no dejes entrar, literalmente, no nos dejes entrar, en vez de caer, no nos dejes caer en tentación, es no nos dejes entrar en tentación. Ahora, Reina Valera da otra idea, que es no nos metas como si Dios nos estuviese metiendo en tentación. No nos dejes entrar en tentación sería la petición correcta. Y esa es una de las correcciones, es una de las críticas que se hace a Reina Valera, pero obviamente es un simple detalle, ni más ni menos. No nos permitas que ella nos aparte de ti, creí que no. Mi hermano, ¿no se escucha? ¿Me confirma si se escucha o no se escucha el audio? Dice que alguien no escucha. Se escucha. Ok. Está perfecto, listo. Me había asustado porque pensé que no se escuchaba, porque el otro día entró una persona y me decía que no se oía. Así que, repasando, le hacen una simple marca y pueden colocar al margen del capítulo, al margen de la Biblia. A ver si tengo por acá alguna. ¿Cómo se hace una marca en la Biblia? Se las voy a mostrar acá, o no la voy a rayar porque esta obviamente es de mi amada esposa. Pero eso se hace así, mire. Uno toma el pasaje, se lo voy a mostrar ahí, se lo voy a mostrar acá.
Bueno, un minuto para que lo vean. Exactamente para que sigan la idea. Vamos al texto para que ustedes aprendan a hacer marcas a la Biblia. Estas son marcas a la traducción. Vamos a Mateo, en el capítulo 6. Esta es la Biblia de la mujer, se las recomiendo, se la regalé a mi esposa, me pareció muy bonita, muy linda. Si las pueda comprar, a las mujeres se las recomiendo. Acá tenemos Mateo capítulo 5, Mateo capítulo... Ahí está, 6. Esta nueva que se pegan las hojitas. Mateo capítulo 6, vamos hasta el verso 13. ¿Sí? En el verso 13, generalmente le hacemos la marca en la palabra. En el verso 13 le hacemos un pequeño asterisco. No lo voy a rayar, obviamente le hacemos un pequeño asterisco. Y si su Biblia tiene margen, generalmente comprar la Biblia con margen largo, hacemos un asterisco acá abajo. Y si tiene varios asteriscos, le ponemos asterisco 1, asterisco 2 en chiquitito. Y ponemos ahí mejor traducción. Y ponemos literalmente, en vez de no nos dejes caer, no nos dejes entrar en tentación, escribimos abajo. Esa es una pequeña nota al margen. Se puede hacer acá, se puede hacer a la orilla, si tiene mucho espacio. Todo depende de cómo usted escriba y así se hace una nota en la Biblia. Dame un minuto. Aquí en Romanos 14. Salió la pantalla. Dame un minuto que ponga la pantalla otra vez. Ahí está. Ahora sí. Bárbaro. Es importante que ustedes aprendan a hacer esas pequeñas marquitas. Le pueden colocar uno, le pueden colocar un simple asterisco. Pueden hacer de varias formas ahí la corrección a la traducción. No son muchas las correcciones que se le pueden hacer a Reina Valera, pero básicamente, obviamente, ayuda a entender mejor la traducción. Cerramos el pasaje de la oración personal y cerramos el Padre Nuestro con la última parte. Después de no nos dejes entrar o no nos dejes ir a tentación, termina con más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y después sigue con el tema de si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre también celestial los perdonará. Y si no los perdonan, el Padre tampoco los perdonará. Así termina el Padre Nuestro. Ahora, ¿cuántas correcciones podemos hacer a Reina Valera? Bueno, son varios. Esta es una importante. Esta es una de las importantes correcciones. Es la primera que ustedes van a hacer. Y obviamente le hacen el pequeña marca. Pero más allá de la acepción, está claro que esto tiene que ser 3 requisitos. Primero, es personal. Esto no es público. Y entender que siempre es la voluntad del Padre. Orar fue un tema solicitado. Es oración personal. 2, la oración comunitaria, la veremos. 3, la oración en el culto. 3, la oración por los alimentos. 3 o 4, 5, orar por los enfermos. 6, orar por un recién convertido, es lo importante. Orar por una persona que inicia el ministerio. Orar en lenguas. Veremos, orar en gemidos, orar mal. La insistencia de la oración y el ayuno, la oración de madrugada, el tiempo de oración, orar constantemente, las oraciones recurrentes, los retiros y la oración, los errores de la oración y finalmente veremos la lucha en la oración. Todos esos temas debe saber todo discípulo con relación a la oración. Bien, veamos la definición. Orar es un diálogo con el Padre por medio de Jesucristo y guiado por el Espíritu Santo. Esa es la definición de oración. La repito. Orar es un diálogo con el Padre por medio de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
lo recibimos, vive dentro de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo recibimos, Él nos guía en la oración, en lo que decimos al Padre, el Padre envía a nosotros y el medio es Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo nos guía en la oración, en lo que decimos hacia el Padre. El Padre envía sus peticiones por medio de Cristo, porque Él es el mediador entre los hombres y nosotros, y lo recibimos. Ese es el ciclo de la oración. ¿Se entiende? Repito, orar es un diálogo con el Padre por medio de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. No oramos al Espíritu Santo. No oramos a Cristo. No oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oramos al Padre por medio de Cristo. Le pedimos al Padre por medio de Cristo todo y por medio de Cristo recibimos todo. El Espíritu Santo solo nos ha guiado. ¿Se entiende? Esto no significa que por medio de esta oración se niegue la Trinidad, ni mucho menos, pero es el modelo bíblico para orar. La oración personal puede ser en cualquier lugar, pero siempre el requisito es que sea privado. En un parque solo, en un lugar retirado, en el patio, en un rincón donde nadie te vea, en tu pieza, en tu cama, en la iglesia, en el living, en las montañas. Requisito es que siempre sea personal. Algunos decir, bueno, pero ¿y si lo hago en silencio sin que nadie se entere? Sí, podría ser algo eventualmente necesario. Si tienes la necesidad de orar, sí. Pero siempre la soledad es el vínculo normal. ¿Dónde y cuándo lo puedo hacer? En cualquier lado, siempre y cuando se cumpla el requisito de intimidad. El contenido. La introducción es adoración. Rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La segunda parte no habla de la primera parte de la oración que adoramos. Eso está representado en el Padre nuestro. La segunda parte de la oración es: venga tu reino, el clamor de su reino. Ven, Señor, regresa. La oración, aunque bien podemos empezar con esta guía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, podemos decir: Padre eterno, bendito eres tú, Señor, que estás en los cielos, eres santo y eterno, soberano por siempre, todo Dios. Las palabras, el Padre nuestro es como una guía al principio, pero después fluimos en la oración y podemos orar, y el tiempo, eso puede variar, ¿se entiende? El clamor también puede variar y solicitamos su voluntad. Siempre, Señor, solicitamos tu voluntad para nuestras vidas. Hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Y esto es importante entender que es su voluntad. Señor, haz tu voluntad sobre tal hermano. Señor, haz tu voluntad sobre tal hermana. Porque muchas veces nos consideramos que le decimos a Dios lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, a dónde lo tiene que hacer, y exactamente como si estuviese dando una instrucción, como si Dios no fuese todo soberano, todo sabio. Y a veces somos un poco infantiles en la oración y terminamos diciendo a Dios lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué manera hacerlo. Cuidado con eso. Las peticiones. El pan nuestro de cada día nos lo doy. Obviamente, el pan nuestro, las cosas necesarias. Pero acá puedes colocar todas las cosas que quieras. Tu casa, tu familia, esposas, hijos, salud, etcétera, 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 etcétera. Como siempre digo, en pedir no hay engaño. ¿Qué piensa de respecto a orar sin cesar? Que es algo que no debe parar en nuestras vidas. No es que oramos 24/7, es algo que no debe abandonarse en nuestra vida. O sea, que no se deje de hacer, que sea algo de todos los días. Básicamente es eso. El perdón. Y perdona nuestras deudas, porque todos los días pecamos. Es algo importante, hermanos. Esto tiene que ver con la limpieza diaria de nuestras vidas. Esto tiene que ver con la santificación, que los hemos estado viendo en la teología de la gracia. Santificación progresiva. Acá tenemos un ambiente de la santificación progresiva. El perdón de nuestros pecados. Perdonar, como también nosotros perdonamos nuestros pecados. Ahí, hermano, aprovecha para sacarte todas aquellas cosas que has tenido, los roces con tu jefe, con tu esposa, con tu suegra, con tu suegra, con tu suegro, con tu suegra, con tu otra suegra. Bueno, tiene que tener una sola suegra. Con tu perro, con tu gato, con tu palomo. Yo todos los días tengo que perdonar a palomos, sufro ataques y maltrato de palomos, así que saben, tengo palomitos bien agresivos. Dirección y protección. No nos metas en tentación. Literalmente, no nos dejes entrar en tentación. No se olviden que eso está corregido. La corrección acá la tienen
y colocan el asterisco y colocan no nos dejes entrar en tentación. Liberación, líbranos del mal. Protección de los ataques del maligno de todas las cosas. Es algo importante. Adoración, terminamos, empezamos adorando, terminamos adorando, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obviamente es una estructura simple, pero esto se puede desarrollar y esto puede ir creciendo en la vida. Me perdí en la oración. ¿En qué parte se perdió, mi hermana? Cuando oramos, pedimos la guía del Espíritu Santo y la tenemos antes o entonces. No, ya el Espíritu Santo vive en ti. Él te va a guiar. No le pides a Dios que te guíe, obviamente porque ya está en ti. Nosotros podemos pedir que el Señor dé sabiduría, de entendimiento, ese tipo de cosas que puede estar en la oración, en la parte de las peticiones. Señor, que tu Espíritu Santo me siga entregando sabiduría, que me entregue dones, y acá pongo las peticiones. Pero al principio entendemos que el Espíritu Santo ya está en nosotros y Él nos va a guiar en el proceso de la oración. Amén. Si alguien quiere subir para hacer alguna pregunta, adelante. Ok, excelente. Entonces repasamos. Este contenido es una estructura, un bosquejo básico de oración, pero esto puede ir creciendo. Esto básicamente lo haces por decirlo, en un minuto. Pero después tu tiempo va a ir creciendo. 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutos, media hora, una hora, lo que quieras. Siempre eso va a depender en ti. La estructura siempre va a seguir lo mismo. Puedes quedarte en esta área. Puedes quedarte en un área. No importa, no hay un área específica ni en cuánto tiempo. Entienda que el Padre Nuestro es un bosquejo básico de oración. Bueno, hasta ahí nomás. Adelante, hermanos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere subir, tiene alguna duda, adelante. ¿Se puede escribir para no hacer de memoria? Sí, también, por supuesto. Por supuesto. Escribo nuestras peticiones, claro que sí. O por supuesto que sí, no hay ningún problema. Claro que sí se puede. Nada impide eso. Pero no se olviden que Él ya sabe las necesidades que tenemos. Si se olvidó algo, hermano, a Ariel, no se preocupe. El Señor no se olvidó. Y es más, las cosas que usted no pidió, el Señor igual le va a enviar aquellas cosas que usted no está pidiendo. ¿Se entiende? Básicamente la oración es una necesidad de comunión con el Padre. Partamos con eso. Nuestras oraciones son imperfectas. Nuestra vida no depende de nuestras oraciones. Literalmente, estas oraciones no es porque vivimos bien y porque vivimos en santidad, porque vivimos protegidos. Obviamente, imagínense cuántas cosas sabe Dios que nos pueden llegar a pasar y nos libra día a día. ¿Se entiende? Un papiro de peticiones, sí, correcto, no hay problema. Pero les repito, aún las cosas que usted me ha pedido, el Señor también se las va a enviar. Hermano Orlando, bendiciones. Profesor, buenas noches. Sí, en Apocalipsis yo leí que hay una parte que dice que la oración la subió un ángel a los pies de Dios. No recuerdo en qué parte está, pero ¿es así como llegan las oraciones? No, esa tiene que ver con las oraciones que se van a hacer juicio en el futuro, hermano. Ahí cargué esto. Son las oraciones de juicio, son las oraciones que el Señor lleva a los cielos, que son las oraciones de los santos, las peticiones, el clamor de los santos, que el Señor derrama, obviamente, en las copas de ira. Ese es otro proceso, es otra cosa. No se olvide que Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Dios mora en nosotros. Así que bueno, es el momento de comunión. A veces podemos estar mucho tiempo con alguien al lado, pero tal vez no tenemos comunión con ese alguien al lado. Puedo pasar todo el día con quien sea, pero tener un rato es un rato de intimidad, un rato de comunión, diálogo. ¿Se entiende? Listo, profesor. Muchas gracias por la duda. Amén. Hermanos, aprovechen de subir los que tengan dudas para expresar alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta con relación a este tema antes de irnos a la pizarra que viene. No se olviden que tenemos varias pizarras que avanzar. Recapitulamos rápidamente antes de ir a la siguiente pizarra. La oración está tomada con el texto base, Lucas 11 y Mateo 6. Acá tenemos varios temas. Si no se olviden, con pedir no hay engaño. Pide, se os dirá. Lo que marca Lucas 7, que no hice la mención, es que claramente Dios es mejor que un amigo que podamos tener en el cual vamos a importunarle. A Dios podemos importunarle 24/7 y no hay problema con que le importunemos a Dios. No hay ningún problema
en que importunemos a Dios. Podemos importunar, que es lo que nos menciona Lucas, y Mateo nos habla del tema de dónde hacerlo. Lucas no se mete más que nada dónde hacerlo, se mete Mateo. Lucas nos dice, se enfoca particularmente en todo lo que pidamos, el Padre los dará, ¿sí? Y manda los ejemplos de que si ustedes, cuando se les piden pan, no dan piedra, cuando se piden huevo, no dan escorpión, ¿se entiende? Obviamente, ¿cuánto más el Padre? Lucas tiene un enfoque de pidan. No hay problema, pidan. Fíjense que si metemos el concepto de Lucas, que es el concepto de pedir, al concepto del Padre Nuestro, tenemos una oración que es más larga, es más dura de idea, porque a veces, justamente como decían, esto todo lo que pedimos, verá, pero siempre partamos con las cosas espirituales, que lo demás será dado por añadidura. Bendiciones, mi hermano. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, maestro, dijera nuestro hermano. Solo quería preguntar, dijo en Cornelio y Pedro, hay una palabra, dice que por sus limones de Cornelio las oraciones han subido, Delante de mí. Ajá, sí, Ok, ¿cuál sí han sería la subido. pregunta? Sí, no estaba diciendo, han subido, pero no dijo que un ángel las llevaba, ¿verdad? Claro, entender es una expresión, la palabra subir es una expresión metafórica, como esta idea de lo que sube hacia el cielo. Pero entendamos que Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Es más, las oraciones que usted va a hacer y que yo voy a hacer el día de mañana, ya Dios sabe todo lo que pedimos y todo lo que necesitamos y ya sabe lo que va a pasar. El tema es que nosotros necesitamos ese rato. O sea, no me sirve solamente quedarme, Dios ya sabe, no necesito orar. ¿Para qué? Si no, mi vida necesita ese tiempo con Dios. ¿Se entiende? Amén, mi hermano. Gracias por subir. Si alguien más quiere subir, hermanos, adelante. Aproveche antes de que pase con la pizarra. Seguimos. Los temas que veremos, estamos en la oración personal, punto número 1. Definición de orar es un diálogo con el Padre por medio de Jesucristo guiado por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Está el Espíritu Santo que nos guía la oración, pedimos por medio de Jesucristo al Padre, Él recibe todo lo que decimos por medio de Cristo y envía por medio de Cristo y recibimos. ¿Se entiende? Disculpe que no lo puse esto. El Espíritu Santo nos guía, oramos al Padre por medio de Cristo, pedimos por medio de Cristo y recibimos por medio de Cristo todo lo que pedimos. Amén. Continuamos. La oración personal, intimidad, secreto. El contenido, tenemos un bosquejo. No se olviden que esto lo pueden descargar. Quien quieran descargar la pizarra y imprimirla y tenerla en sus apuntes, adelante. Y tienen el link, pueden descargarla. Y de todas las clases de la oración, acá están. También pueden tomar el link, copiarlo y bajar toda la información, los audios, las clases que son un poquito más largas de lo que ustedes están recibiendo. ¿Sí? Finalmente, hasta acá llegamos con el primer punto. ¿Estamos ok? Antes de ir al siguiente, me avisan. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, continuamos con el tema de la oración. Aprovechen de evacuar dudas. Aproveche. ¿Orar nos hace morir nuestro yo? Sí, sin duda. O mejor dicho, crece más el Padre en nosotros. Él crece y nosotros menguamos. Ok, ¿estamos ok con el tema de la oración? La oración personal, antes de irnos a la siguiente pizarra. ¿Me confirman? Si no es que no hay ninguna duda y continuamos con la siguiente. El siguiente punto es la oración en comunidad. La oración en comunidad. La diferencia de la oración en comunidad, por ejemplo, es la oración que hizo el hermano recién. Ahí subió el hermano Ariel y el hermano... Ahí está. Hermano Ariel, adelante. Se me acaba de olvidar la pregunta, pero tiene que ver con básicamente la posibilidad de que la oración sea de manera verbalizada o en silencio mentalmente. Entiendo respecto a la respuesta que dio en relación a la posición en que debemos orar,
que dependiendo de nuestras facultades que tengamos disponibles, lo hagamos de esa forma. Evidentemente, si no puedo hablar, Ok. mi oración sea mental y no verbalizada. Sí, en primera instancia va a depender de usted. Si usted no tiene problema y no se distrae en la oración no verbal, adelante. Si usted puede orar así. Yo no puedo orar así, me cuesta bastante. Mi cabeza tiene mucho ruido, tiene demasiada información y para poder conseguir el instante de paz, yo lo tengo que hacer a voz. Tengo que escucharme para concentrarme en lo que digo. Pero me cuesta mucho a mí. Mi mente tiene mil temas, mil información. De hecho, lucho con mi mente todo el tiempo para lograr eso. Y eso lo logro orando a voz. Por eso no me gusta orar en la habitación, me gusta irme a la parte de abajo, en la parte del primer piso, y estar orando ahí solo en el sillón. Es mucho más práctico para mí orar así. Y la otra pregunta que tenía que ver con el tema de los enfermos o orar por los demás, yo sé que viene un punto aparte. Eso lo será más adelante, aún no vemos eso. Sí, no, Tranquilo. pero mi pregunta tiene que ver, ¿es posible incluirla dentro del pliego de peticiones, por llamarlo de alguna forma? Sí, en las oraciones personales se pueden hacer. Sí, Ya, se puede colocar ahí las peticiones por los demás, sin problema. ya, ok. Eso, muchas gracias. Amén, hermano. Bendiciones. Mi hermano, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Era para hacer una consulta a ver si me quedó en claro porque la pizarra me confundió un poco al tener una flecha desde la parte del Espíritu Santo hacia el lado que decía Dios. En realidad, sí, eso. Sí, Jesucristo es el que media hacia Dios y el que media trayendo el mensaje. hacia Lo nosotros. que hace, ahí está. Y el Espíritu lo que hace es guiarnos a nosotros a la palabra. Correcto, en la oración. Ah, ta, En la ta. oración Era también te para. guía. En Te la guía no oración. solo en la palabra, sino que te guía en toda verdad. En toda verdad te guía, no solo en la palabra. Ajá, ajá. ¿A qué se refiere como con toda verdad? Claro, en cómo pedir correctamente, cómo aprender a orar. A veces, literalmente, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a orar. Da un minuto que se me fue la flecha. Ahí está. El Espíritu Santo nos va a ayudar en la oración. Nosotros somos los que oramos, pero el Espíritu Santo va a interceder para orar. ¿Se entiende? Pero el Espíritu Santo está en nosotros, ya mora en nosotros cuando lo hemos recibido. Después el Espíritu Santo nos guía en la oración. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Gracias. Bien, mi hermano. Amén. Estamos con la oración, hermanos. No hay preguntas, no hay dudas, no hay consultas. Aprovechen si alguien quiere tener alguna duda, alguna pregunta sobre este tema. Si no, ya saltamos a la pizarra siguiente. Bien, continuamos con la siguiente. Con la siguiente pizarra. La siguiente es la oración en comunidad. ¿Qué diferencia? Que la oración en comunidad es aquella oración pública. Recién, cuando empezamos, oró el hermano, ¿recuerdan? Bueno, esa oración que hizo nuestro hermano, obviamente tiene que ver que es una oración en comunidad. Ahí no hay hipocresía. El hermano Orlando, cuando empezó orando, oró por la actividad que se va a hacer. Y si se puede orar en público, en la oración comunitaria. Esto es en un culto, en una reunión. En fin, hay varios ambientes que está fuera de mi oración personal. O sea, yo acá no podría orar delante de todos ustedes lo que tengo que hacer íntimamente y personalmente con Dios. ¿Se entiende? Avancemos. Estamos en el punto número 4, que es la oración. Y dentro del punto número 4, estamos en el punto número 2, que es la oración comunitaria. En la oración comunitaria tenemos el fundamento bíblico. Una vez libres vinieron los suyos y le contaron todo lo que había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos, y al oírlo todos se levantaron a voz y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que dijiste por el Espíritu Santo y por boca de nuestro padre David, tu siervo, por cuando se agitan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos.
Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente esta ciudad se ha aliado Herodes y Poncio Pilato, y con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido para realizar los poderes y tu voluntad que había predeterminado que sucediera. Ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos, ellos, proclamar la palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios. La petición de darles valor y darle de nuevo fue por medio de la llenura del Espíritu Santo y siguieron proclamando. ¿Por qué? Porque no te estaba amenazando a cualquier persona. Eran ni más ni menos. Esto está en Hechos capítulo 4, verso 23 al verso 31. Esto es una amenaza que a muchos intimidaría, porque básicamente era juntar un par de don nadie y hacer un lapidamiento público y se acabaron los herejes. Así de simple. Acá tenemos la palabra unánimes, que es acuerdo común unánime. La palabra usamón, que es un adverbio compuesto de base de la G3674 y la G2672. Homot sumadón, ahí está. Un poco raro, voy a cambiar ahí la forma de la letra para que se vea bien. Déjeme ver a eso que lo arregle un poco. ¿De qué letra poner? Creo que la negra. No se ve mucho. Déjeme un momento que achique esto para que quede bien prolijo, porque si no, no se va a ver bien. Ahí está. Ahí está. Homutsamon. Homusamadón. Ahí está. Que es justamente el tema de unánimes. Entonces, todos unánimes oraron juntos. Y estas son oraciones comunitarias que sí se pueden hacer en público, que es muy distinto a la oración personal. Definición de oración, seguimos con lo mismo. Orar es un diálogo con el Padre por medio de Jesucristo guiado por el Espíritu Santo. Es el mismo proceso, la única diferencia que en este proceso, en vez de ser íntimo, es en la comunidad de los santos, en la iglesia o lo que sea, cualquier tema público. ¿Se entiende? La definición y el ejercicio es el mismo. Oramos al Padre por medio de Jesucristo y justamente esa es la oración que se hizo, que es la oración comunitaria. Ahora, no hay modelos estructurados para las oraciones comunitarias. Es simplemente pedir al Padre. ¿Se entiende? En el nombre de Jesucristo. Que mientras la oración personal sí tiene una estructura. La oración comunitaria es en la reunión de la iglesia, es por un enfermo, es orar por un estudio bíblico, orar por el inicio de un culto, orar por la pareja, orar los unos por los otros, orar antes de acostarse. Al fin y al cabo, todas estas oraciones son comunitarias. El requisito es que haya más de dos. ¿Se entiende? Como la oración de Valparaíso en 1909. Excelente. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Avanzamos. ¿Dónde, cómo y cuándo se ora la oración comunitaria? Bueno, punto número 1. Con más de una persona para que sea en comunidad. 2. Uno ora, el resto confirma. O sea, amén, sí, Señor, gracias, Señor. Lo pedimos, Padre, y estamos confirmando y estamos apoyando lo que hace. No es que uno ora y todos los otros están cuchuchando y repitiendo y orando individualmente. No, si oramos en comunidad, no es que todos oran. Cuando, por ejemplo, yo empiezo en este momento, voy a orar un instante. Vamos a hacer una oración en comunidad. Lo que usted tiene que hacer es escuchar y decir amén, permanecer en silencio. Amén, Señor. A eso sí, Señor. Gracias, Señor. Lo pedimos. Confirma mis palabras. Por ejemplo, yo digo, Padre bendito, en el nombre de Jesús, pedimos tu guía, tu dirección, tu apoyo. A esas palabras, amén, lo pedimos. Sí, Señor. Escucha la oración del hermano. Amén, Señor. Se apoya. No es que todos oramos juntos. Cuando oramos en comunidad, uno ora, ¿se entiende? Y los otros dicen amén. ¿Se comprende? Para que sea en orden. Nos unimos. Creemos que es el mismo Dios. Muchas veces pensamos
que si yo oro aparte, bueno, le estoy dando una mano al hermano. No, no es trabajar en equipo. ¿Se entiende? ¿Qué concluir, hermanos? Cuando os reunís, cada uno puede tener salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lenguas, una interpretación, pero todo sea para edificación. Si se hablan lenguas, hablen 2 o 3, a lo más, por turno, el que haya intérpretes. Si uno hay que interprete, guarde silencio en la asamblea y cada uno consigo mismo hable para con Dios. Cuando los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno u otro está sentado, tiene una revelación, calle el primero, podéis profetizar 2 por turno y que todos aprendan y sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. No es que, ay, no puedo callarme, no. Usted se calla, hermana. Espere su tiempo. Si el Señor no se va a ir de su vida. Lo que tiene que decir, espera un tiempo. Si tiene que hablar en lengua, espera un tiempo. A que venga su turno y el otro hable. No hablan todos juntos. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Segundo, el tiempo no está restringido. ¿Cuánto puede ser? No hay un tiempo, no está determinado el tiempo. ¿Se comprende? Esto es sumamente importante. Si van teniendo preguntas, aprovechen este momento para ir haciendo preguntas, dudas, consultas a lo que se va diciendo. ¿Cuándo es intercesión? ¿Es el mismo proceso? Correcto. Cuando oramos en comunidad pidiendo por algo puntual, por un hermano, por enfermedad, por un pastor, es el mismo proceso. Muchas veces sí, bueno, hermanos, oremos y todos se ponen a hablar. No, alguien ora. Alguien nos dirige en oración y nosotros apoyamos esa oración. Fíjense que en el texto que leímos recién, en el texto de Hechos 4, del 23 al 31, uno oró. Uno oró. No es que todos oraron, solo uno oró. El tema de Omar y de Cletar, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando puntualmente de la oración. Y si es orar, es una petición al Padre. No tiene nada que ver con eso, porque las personas que quieren decretar, si yo decreto hoy tal cosa y proclamo hoy, no, es un diálogo con el Padre particularmente. No estamos hablando de las doctrinas de decretación y ese tipo de cosas, ni a favor ni en contra, así que básicamente estamos hablando de la oración. Es el diálogo siempre con el Padre en el nombre de Jesucristo. Es lo que estábamos enseñando recién. Orar es una oración al Padre por medio de Cristo guiada por el Espíritu Santo. Contenido de la oración comunitaria. Obviamente tenemos la introducción de oración. ¿Podemos utilizar el Padre Nuestro como una guía para la oración? Se puede tener como guía, pero también puede hacerse más sencillo, más específico. ¿Se entiende? Pero se puede tomar, si alguien quiere tomar como guía la oración del Padre Nuestro y aplicar la oración comunitaria, ok, excelente. Ahora, hay muchas cosas que no se pueden aplicar. ¿Cuáles cosas no se pueden aplicar? Bueno, vamos a ver qué cosas no se pueden aplicar. Cuando hablamos de confesión de los pecados, uno no pide perdón por los pecados. Entonces tenemos la introducción de adoración, clamamos por la ley del reino, se puede hacer en comunidad, pedimos su voluntad, se puede hacer en comunidad, las peticiones se pueden hacer en comunidad, el perdón se puede hacer el perdón de nuestras faltas. Señor, perdona las faltas del pueblo. De hecho, sí está relacionado con un tema específico, o sea, perdona nuestras faltas, en plural, no perdona mis faltas, sino que podemos dirigir a alguien en esa oración. Ahora, el tema de perdonar, también perdonamos a aquellos que ofendemos. Por eso esto se tiene que hacerse personalmente. Obviamente esto no va a aplicar este contenido, pero podemos tener algunos de los pasos de esto para tener una guía. Libra, Señor, cuídanos de todo mal. Sí, se puede hacer en comunidad. Dar protección, correcto. Y adorar se puede hacer en comunitario. O sea, la única parte que no cuadra acá, que no se debe hacer, es sin duda el tema del perdón de los pecados, ya que generalmente aborda un tema de intimidad. Eso todo lo tienen que hacer en intimidad. Y obviamente perdonar a los demás. Este es el mundo que se puede sacar como en el bosquejo. Esta pregunta, gracias. Tomás Miranda, ¿cuál sería la pregunta? Si existe sinergia entre todos oramos a la vez diciendo las cosas en voz alta. No, en realidad la oración es uno ora, los otros apoyamos oración. Decimos amén, confirmamos o apoyamos, pero no todos oramos juntos, en absoluto. Todo tiene que ser en orden, ¿se entiende? No solo el tema de las lenguas, sino el tema de la oración, el tema de la profecía, todo tiene que ser en orden. Continuamos. Oraciones públicas de Jesucristo. Bueno, la oración más famosa pública de Jesucristo es Juan
17, del 1 al 26. Esa es la oración más famosa de Jesucristo, que esta es la última oración realizada por Jesucristo justamente en su partida. Es una gran oración. Y esta es una de las oraciones públicas donde Él pide por sus discípulos que sean protegidos, que sean ayudados. Que tenemos una oración por los demás. Pero si la oración está guiada por el Espíritu Santo, no debería haber error, ¿o no? No, el Espíritu Santo no es que habla por ti, Él te guía. Es que muchas veces nosotros no percibimos esa guía y oramos en nuestras propias ideas. ¿Se entiende? Entonces, ser sensible a la guía del Espíritu Santo. Y obviamente estamos aprendiendo y esto nos sirve como guía. Ahora el Espíritu Santo te está guiando. ¿Cómo orar? El resultado, si te guió el Espíritu Santo, es que tus oraciones van a mejorar. ¿Se entiende, mi hermano? Oraciones públicas de Jesucristo. Tenemos otra en Juan 11, del 38 al 44. Ahí tenemos otra oración pública de Jesucristo. Esta oración es una petición justamente antes de que Lázaro sea resucitado. Orar por los alimentos también es una oración pública. Y acá quiero que aprendamos a orar por los alimentos, hermano. Porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es desechable, si se toma con acción de gracias por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera Timoteo 4:5. Básicamente es, gracias Padre por estos alimentos, en el nombre de Jesús. Amén. La acción de gracias es santificada por la oración. Simple. ¿Cómo se da gracias por los alimentos? Gracias, Padre, por estos alimentos en el nombre de Jesús. Pero mucha gente, amado Dios, venimos delante de tu presencia, pidiéndote por aquellos que no tienen, por lo que les falta. Hermano, eso tendrías que haberlo hecho en tu oración personal, no al almuerzo. Y es ahí donde a veces quedamos como hipócritas. Por la viuda, por el desamparado, Señor, te ruego que no le falte al hermano, a la Juanita. Oración personal, no pública. Oración, si vamos a orar en el alimento, Padre, gracias por esos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a agregar gracias por compartir con los hermanos que están acá en la mesa. Gracias por este momento que nos permite compartir. Porque el hermano que nos ha visitado hoy, porque está hoy, lo que sea. Pero siempre conciso. Porque el tema es dar gracias por los alimentos, santificar los alimentos. ¿Se entiende? Veamos algunos textos. Jesús llama a sus discípulos y dijo, tengo compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviándolos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en camino. Entonces sus discípulos dijeron, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar tanta multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7, unos pocos panecillos. Y tomando la multitud para recotarse en tierra, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Gracias, Padre. Y los partió y los dio a sus discípulos a la multitud. Fíjense, ahí tenemos una oración de acción de gracias por el alimento. Gracias, Padre, por estos alimentos. Dio gracias. Gracias, Padre. Él no dijo, gracias, Señor, por esta multitud que está acá en el desierto, Señor. Amado Padre, que han venido, te han seguido, han sido fieles. Amado Dios, queremos pedir tu mano de misericordia para que extienda y multiplique. No. Gracias por los alimentos. Gracias, amado Padre. Simple, sencillo. ¿No decimos siempre que tenemos que invitar a Cristo? Bueno. Gracias, Padre, por estos alimentos. Sencillo. Mateo 6, del 26 al 29. Mientras comía, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Bendigo estos alimentos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por estos alimentos en el nombre de Jesús. Bendigo estos alimentos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí tenemos otro ejemplo. Lo partió y lo dio a su discípulo. Dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Llegaron a la aldea a donde se iban. Esto es Lucas capítulo 24 del verso 38 al 35. Llegaron a la aldea donde iban e hizo también que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estaba sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo. Bendigo estos alimentos, bendigo este pan, bendigo esta mesa en el nombre de Jesús. Amén. Sería en el nombre de... Gracias, Padre, por estos alimentos, los bendigo. Amén. Lo partió y le dio, y fueron abiertos los ojos. Entonces, si tomamos todo el pasaje,
La oración sería: gracias, Padre, por estos alimentos, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y chao. Tomando la unión completa de todos los pasajes. Eso sería la oración más extensa, tomando todos los ejemplos de oración de nuestro Señor. Estamos en las oraciones públicas. La oración por alimento es una oración pública. Así que si quiere orar por Inglaterra, por los Somalia, por los afligidos, por los que no han comido nunca, bueno, no ore. De gracia se levanta y se va a orar si no va a comer, ¿no? Pero si va a tener a los hermanos 15 minutos orando, eso es un acto de hipocresía. Porque si tenía que orar algo público, tenía que haber sido de intimidad. Adelante, hermanos, si tienen alguna duda y consulta con el tema de la oración por los alimentos. Luz Gona, hola, Dios le bendiga. En lo privado es a sola, o privado sería con esposo e hijo. No, ya con esposo e hijo es una oración comunitaria. En privado siempre sola. Pero podemos orar en familia, claro que sí, que es una oración comunitaria en familia. A ver si hay alguna pregunta que se me ha ido. Si alguien quiere subir, mi hermano, antes de que pasemos a la siguiente pizarra, nos queda una nada más. Ah, era la última. La otra estaba vacía. Voy a eliminar. ¿Qué hemos visto? Hemos visto las oraciones comunitarias. La oración por los alimentos, las oraciones públicas de Jesucristo. Podemos tomar el bosquejo del Padre Nuestro como un ejemplo de cosas que no se pueden hacer. Y tenemos en dónde y cómo. No está restringido el dónde, ni el cómo, ni cuánto tiempo. No hay ninguna restricción. Para que sean comunitarios puede ser en todas las formas que vemos acá. En la familia, en el dormitorio, antes de acostarnos, en la iglesia, antes de un estudio bíblico, o por cualquier otra cosa que se haga, por la oración de un hermano que lo están orando por su familia, porque se va de viaje, por lo que sea. ¿Se entiende? Oraciones comunitarias. Adelante, hermanos, si alguien quiere subir a hacer alguna pregunta antes de irnos a la siguiente pizarra. Adelante. Nos metemos en la última parte de la clase de hoy, la oración por los enfermos. Antes de pasar a la parte de la oración por los enfermos, son 10 pizarritas nada más. Dudas, preguntas, consultas, adelante. No olvidar esa oración. Palomo en el fondo se escucha. Palomo es un hombre muy, muy espiritual. Es un ser muy espiritual. Oración y ayuno es más poderoso. Más adelante veremos el tema de la oración y el ayuno, así que no se preocupen, eso lo veremos más adelante. Si alguien quiere subir, adelante, aproveche. Estoy buscando de dónde está transmitiendo Palomo. Sé que por ahí en un rincón me está criticando. Bien. Nos metemos en la oración por los enfermos. También es una oración pública, ya que incorpora más de una persona. Estamos en el punto número 4, la oración. En el punto número 5, orar por enfermos. La oración por enfermo, una de las más importantes, es llave de los discípulos, es Hechos capítulo 3, verso 1 al verso 10, el famoso cojo junto a la puerta de la hermosa, la puerta del templo. Pedro y Juan subían juntos en el templo a la novena de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, para pedirles limosnas. Los que entraban por el templo, cuando le vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando de la mano derecha, le levantó, y en un momento se afirmó los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, y andando y saltando alababa a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se estaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y llenaron de asombro y de espanto porque lo que había sucedido. Quiero recalcar algo, que este cojo de nacimiento
quien ponían cada día a la puerta. Obviamente Cristo estuvo en este templo y también vio a este cojo y Cristo no lo sanó porque no era el tiempo. Todo tiene su tiempo, amados hermanos. Todo tiene su tiempo. Y este era el tiempo de la sanidad de esta persona. Y quiero que marquen esto. ¿Cómo se ora por un enfermo? Bueno, muy sencillo. La oración está acá. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo voy a marcar para que lo vean. Ahí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Digamos que tiene COVID. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, se sanó de COVID. Digamos que está ciego. En el nombre de Jesucristo, recupera tu vista. Digamos que duele el estómago. En el nombre de Jesucristo, se sanó tu dolor de estómago. Digamos que tiene cáncer. En el nombre de Jesucristo, se sanó de cáncer. Pero generalmente, ¿cómo se ora? Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por este joven, por esta persona, que tú le sanes, Señor, de cáncer. No, la Biblia no enseña a orar así por los enfermos. No es bíblico orar así por un enfermo. No se le pida al Padre en el nombre de Cristo. Cuando se ora por un enfermo, se dice en el nombre de Cristo lo que va a ocurrir sobre el enfermo en oración. Los discípulos aprendieron a orar de Jesucristo. Sé sano, levántate. No hay ninguna oración que Jesucristo le haya realizado al Padre para que una persona resucite, se levante. Siempre Cristo decía, sé sano. No decía, sé sano en mi nombre, no. Obviamente, los discípulos dicen lo mismo que Cristo, pero solamente agregan el nombre de Jesucristo. Esto es sumamente importante entender. El Espíritu Santo me guía. Digo que en el nombre de Jesucristo. Acá en la oración por los enfermos, oramos al Padre. Es una buena pregunta. ¿Oramos al Padre en la oración por los enfermos? La respuesta es no. Orar es un diálogo. Nosotros cuando oramos por un enfermo, decimos lo que va a ocurrir sobre el enfermo invocando el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, obviamente, las oraciones, el modelo de oración no se aplica ni en las oraciones públicas ni oraciones personales. La oración por un enfermo es algo totalmente distinto. Entonces, la oración por los enfermos, según la Biblia, por los no creyentes, estando ausentes el enfermo. Veamos que la oración por el enfermo es muy distinta que la oración personal o la oración pública. Aunque este es el modelo de oración, no aplica cómo se ora por un enfermo. En el enfermo se dice que en el nombre de Jesucristo sea sano, que en el nombre de Jesucristo tal cosa, que en el nombre de Jesucristo, en caso que tenga espíritu, sale el espíritu y demás. Esa es la oración por el enfermo. En la Biblia, por no creyente, Hechos capítulo 5:12. Pero por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes y en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que no creían en el Señor y los que creían en el Señor aumentaba más y más, y el gran número de los hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro a los de su sombra creyese sobre alguno de ellos, y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Ahora, el tema de la sombra de Pedro, la sanidad de la sombra de Pedro, es un acto de fe de las personas que estuvieron ahí. No es que Pedro dijo, bueno, ponga a las personas en filita, va a pasar mi sombra y los va a sanar. No, no se hizo eso. Lo que se hizo es que la gente, Pedro fue a ese lugar, la gente puso a los enfermos y ellos, las personas, los no creyentes, la gente nueva, pensaba que cuando la sombra solamente pasaba por ahí de Pedro iba a ser sano y la gente la sanaba. Pero fue un mover de fe, fue un paso de fe de los incrédulos, no fue una orden. Por lo tanto, jamás se le ocurra a usted decir, bueno, voy a un hospital, va a pasar mi sombra por delante del foco y cuando mi sombra pase por usted va a ser sano. No hagamos ese tipo de cosas. Si queremos orar por los enfermos, y si son muchos, decimos, en el nombre de Jesucristo, sean sanos. En el nombre de Jesucristo, sean sanos de sus dolencias, de sus enfermedades. Esa es la forma de orar bíblicamente. El otro pasaje es, saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y Sidón, he aquí una mujer cananea
que había salido en aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces delante de nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, Señor, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, hay misericordia para todos. Entonces respondió y le dijo Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Fíjense esta forma particular de Cristo. Alguien pide que vayas a orar por su papá y no puedes, te complica, lo que sea. Lo ideal sería ir, pero dice: ok, hágase como tú quieres sobre tu papá, sobre tu hijo. También puede ser, es un ejemplo de Jesucristo, ¿se entiende? Veamos otra oración por los enfermos en Marcos, capítulo 1, versos 40 al 45. Vino Jesús un leproso y rogándole, se hincaba de rodillas y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Aquí tenemos. Para nosotros sería: sé limpio en el nombre de Jesucristo. Es el único que se tendría que agregar a la oración. ¿Se entiende? Y tenemos otro ejemplo de oración. Orar por un recién convertido. Aquí tenemos otra forma de orar. Pero hay un hombre llamado Simón, antes que ejerciera la magia en aquella ciudad, se predica, viene Felipe, predica en Samaria, ellos creen, son bautizados. Y dice, cuando se enteró, más adelante, vamos a agrandar la pizarra, más adelante encontramos que se enteran los apóstoles que habían recibido en Samaria, había venido el Espíritu Santo. Entonces enviaron a Pedro y a Juan, de los cuales habiendo venido, oraron para que reciban el Espíritu Santo. Entonces, otra oración es para que las personas reciban el Espíritu Santo. Entonces tenemos: alguien se convierte, acepta a Cristo, imponiendo las manos, dices que recibas el Espíritu Santo. Y esa es otra oración por las personas. A diferencia de la oración por los enfermos, que es algo particular, acá tenemos orar también por una persona recién convertida. Es un mandato bastante simple y bastante sencillo. Vamos al punto 9. En las oraciones públicas de Jesucristo también tenemos Juan capítulo 11, versos 38 al 44. Fíjese que esto es muy distinto. Estas son oraciones al Padre. Señor, ya hueles el cuarto día, Jesús le dijo. Obviamente estamos hablando de el Lázaro. Pero Lázaro, quitaron la piedra. La oración que Cristo hizo por un muerto es: levántate, Lázaro, sal fuera. En nosotros sería: Lázaro, sal fuera en el nombre de Jesucristo. Lo único que le agregaríamos a la resurrección de Lázaro. Si nos tocara a nosotros, lo hubiese tocado a los discípulos. En el punto 10, orar por un ministro. En el caso de Pablo y Bernabé, se oró por ellos para que el Señor los guiara. No dice la Biblia que oraron particularmente. Solamente dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y oraron y les pidieron. O sea, oraron por ellos: Padre, guía a estas personas, guía a estos apóstoles, Señor, en el nombre de Jesús. Acá no hay un ungimiento, acá no hay un establecimiento de apostolado, solamente dice que oraron por ellos, impusieron mano y oraron. O sea, también podemos orar por alguien cuando va a empezar a trabajar en un ministerio. Señor, pones las manos y: Señor, bendigo a este pastor que va a tomar la obra de tal lugar, bendigo a este hermano que va a ir de misionero, bendigo a este hermano que va a ir de apóstol, que va a ir de evangelista, bendigo a este hermano que va a hacer una obra de tal lado. Puedes orar por una persona para, ¿no es cierto?, que su vida va bien, pero acá en ninguna parte dice que lo nombraron apóstol o que le dieron el don de apóstol, alguna cosa parecida. ¿Se entiende? Simplemente oraron para ellos, para que el Señor les acompañara. Es más, ni siquiera se describe qué fue lo que oraron. ¿Se comprende? Entendiendo el contexto general de la Biblia, oraron para que Dios estuviese con ellos, les guiara, como bien Pablo pedía muchas veces que se orara por él, y que tuviera denuedo, y que se orara por el denuedo de él. Esto es lo que la Biblia enseña, hermanos, con relación a la oración. Es importante entender lo que la Biblia dice y creer a lo que la Biblia dice, particularmente los enfermos. Amados hermanos, no oremos como oramos públicamente pidiéndole al Padre. Cuando vamos a orar por enfermos, tenemos directrices específicas y claras de cómo orar. ¿Te bendigo? Sí, es un acto de bendición, hermano, se puede hacer sin ningún problema.
Si alguien quiere subir, antes de terminar la clase del día de hoy día fue un poquito más extensa, no quiero dar otra pizarra más, sino quiero dejar hasta acá para en 2 clases más terminar el tema de la oración. Nos quedan bastantes puntos que ver. ¿Qué nos queda ver en la oración? Hemos orar por recién convertido, nos queda orar por personas que inician el ministerio, que ya lo vimos, y empezamos con el tema de la oración en lengua en adelante. Por eso, y eso será ya otra clase. Adelante, hermano, si alguien quiere subir, hacer alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, aproveche antes de que terminemos. Priscila dice que muy bien, excelente. No se olviden que les envío el link que pueden bajar toda esta información de la página del seminario. Eso es libre, abierto y gratuito. Adelante lo que quieran subir, porque Palomo me está reclamando. ¿Cómo estás, Rolf? Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, profesor. ¿Qué tal? Gracias Bueno, por esta clase tan instructiva. He estado muy atento a todo lo que se ha dicho. Tengo una pregunta que me llamó la atención, que lo están haciendo acá los hermanos que están aquí en la clase. Y hay uno acá que pregunta, que también es mi pregunta, por eso la voy a plantear. Dice si la oración con ayuno se puede complementar. ¿Se hace más poderosa una oración junto con eso? No sé si aplica a lo que estamos hablando, pero... Es parte de una clase futura. Está en el cronograma. Ah, perfecto. Entonces me estoy adelantando. Ya, entonces ya. Viene esa respuesta más adelante. Ahí está. La voy a mostrar en la pizarra. Es el punto 12. Ah, ya, perfecto. Me estoy adelantando, profesor. Me estoy adelantando. Tranquilo. Bueno, aprovecho de saludarlo y de agradecer y saludar a todos los alumnos que estamos acá presentes, disfrutando y siendo bendecidos con esta bonita clase e instructiva por lo demás. Así que yo, de verdad, cada vez que asisto a una de sus clases, profesor, me doy cuenta de lo ignorante que soy en tantas cosas. Así que, a ver, hermano, eso. Entonces acá está formando su vida. Está discipulando, hermano. Ni más ni menos. Muchas gracias, profesor. Así que bueno, le dejo el pase a otros hermanos que quieran subir o hacer preguntas. Gracias. Buenas noches. Amén. Te bendiga el hermano Rolf. Hermano Orlando. Bendiciones, mi hermano. ¿Cómo estamos? Profesor, en la oración en las vigilias, en la iglesia a veces hacemos vigilias, ¿sí? La oración de toda la noche, ¿cuál es en la vigilia, cómo es el orden de la oración? ¿Hay algún orden o...? Uno habla, el resto apoya. Uno ora, el resto apoya. Al menos que sea un tiempo donde todos oramos en silencio. Tenemos intimidad, eso es aparte. Tenemos un momento individual, pero todo en silencio, sin interrumpir al resto. O literalmente una vigilia puede ser que alguien ore y todos nos guía a esa persona que está orando. Pero no todos orando en voz alta, que es un desorden eso. Claro, y después también justamente eso, nos piden en algunos momentos silencio mientras el que ora. No quieren que ore nadie. O sea, también estar en silencio es una forma de oración. Estar escuchando, apoyando, decir amén, sí señor, gracias, amén señor. O sea, decimos amén y apoyamos. Y con la mente, con el amén, decimos amén a lo que el hermano está orando. Las vigilias entonces son parte de una oración comunitaria entonces. Correcto, hermano. Bueno, profesor, muchísimas gracias, agradecerle, estoy corrigiendo muchísimas cosas, justo acá estamos escuchando en familia, y cuando orábamos en la mesa, nos mandábamos a Ucrania, nos mandábamos a... Sí. Después nos miran raro, a mí cuando yo oro por los alimentos me miran raro, y que la gente piensa que uno tiene hambre. No es que no es por hambre, no es porque así se ora por los alimentos. Sí, por eso estamos confundiendo, porque en realidad nosotros en nuestra oración de la mañana en la intimidad, ahí es donde debemos de pedir por todo lo por que... Somalia, por Ucrania, por todo. Por los ovnis, profesor, tiene que hacer algo con los ovnis, porque vio que en el Congreso de Estados Unidos ya les tomaron juramento y todo eso. Va a estar bueno para... Okay. ¿Qué día se está haciendo libre? O sea, antes usted tenía un espacio donde podíamos preguntar libre.
Ya no lo hace más. No tengo tiempo. No, sí, voy a tener tiempo, nada más que no tengo mucho tiempo, así que tengo que ordenar en varias cosas. Así que, pero sí vamos a tener. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. ¿Listo, mi hermano? Ariel, bendiciones. Bendiciones, hermano. Ahí sí. Dos preguntas. Dos preguntas. Sí. La primera, en relación con el avivamiento de 1909. Dice que el libro, al menos la estoy leyendo yo, la mayoría graba en voz alta. Pero también una de las cosas que deja ver el relato del libro indica que entre todos pedían lo mismo. Por lo tanto, esa era mi pregunta delante. O sea, la idea de, no sé, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, puede ser una oración comunitaria que la podamos decir todos en voz alta. Bueno, en realidad la oración comunitaria en todo voz alta no, debía ser uno, en orden. No se olvide que el capítulo 14 de Corintios lo que exige es orden, por turno y por tiempo, ordenadamente. Entonces, obviamente, esa es la idea. Se puede, según ora y el resto apoya esa oración, es oración en comunitaria. Ya. Ok. Listo, mi hermano, bendiciones. Hermanos Carlos de León. ¿Cómo está, hermano Carlos? Bendiciones, buenas noches. Hermano Rodrigo, buenas noches, saludos, bendiciones desde Venezuela. Dios bendiga su vida y bendiga Venezuela. Amén, amén. Escuchando la clase de hoy, solo quería aportar dos cosas, si me lo permites. Adelante, hermano. Muchas veces las personas cuando están orando, llega un momento en donde se quedan sin palabras y se quedan sin frases. Y a Sí. veces eso hace que el tiempo de oración se haga como hueco, vacío o aburrido, porque llegamos a ese punto donde, bueno, ya pedí por mi familia, ya oré por mi trabajo, ya oré por la casa, ya oré por todo el mundo y te quedas sin palabras. Y me gustaría decir esto como un aporte para la clase. Orar, más que hablar con Dios, es escuchar a Dios. Porque Estar, muchas más que veces, escuchar. A veces estar sí, con Dios. así es. Porque muchas Porque a veces no lo veces, escuchamos. oh sí, hay gente que empieza a hablar y habla por horas, pero jamás hace un alto, un silencio. Nuestros tiempos de oración sean solo una cantidad de palabras vacías que terminan frustrándonos porque no escuchamos ni siquiera una respuesta de Dios. Entonces, hay que ejercitar el oído cuando estamos orando, cuando estamos en esta actitud postrados ante Dios, ejercitar el oído Amén. para escuchar a Dios, porque el salmista dice, aún no está la palabra en mi boca y tú la conoces toda. Y a veces estamos pidiéndole a Dios cosas que ya Él sabe que necesitamos o cosas que ya Él sabe que nosotros vamos a hacer o sentimos. Entonces, creo que más bien deberíamos tomar un tiempo cuando estamos en la presencia de Dios para orar por la Amén. gente que no Amén. tiene al Señor, porque el libro de Proverbios dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de los desvalidos. Hay gente que está pasando angustias y necesidades, están siendo sacudidos por las tinieblas, pero cuando tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, y tomas este tiempo para orar por el que no sabe defenderse, el que no tiene cómo defenderse, entonces tu oración va a tener un efecto positivo en el mundo espiritual y en la gente que te rodea. Amén. Ah, Amén. si me, Dos temas si me importantes. Sí, permites, si me es permite sumamente agregar importante estar en una la presencia experiencia del Señor. más, Adelante, una hermano. Adelante. experiencia más.
Hace algunos años en nuestra congregación teníamos estas reuniones de oración donde la gente va todo el tiempo y dice, quiero que oren por mi suegra, quiero que oren por mi hijo que está rebelde, pido la oración por mi mamá que va de viaje. Y las reuniones de oración era solo pedir y pedir y pedir cosas para la gente de la iglesia. Quiero compartir una experiencia muy personal. En una ocasión estábamos dirigiendo nuestra reunión de oración y el Señor me habló directamente y me dijo, ora ¿Viste usted? por los Cornelios de la ciudad. Entonces, Cornelius, ok. La gente que está por cuando oí convertirse. esto, así, la gente que está en la ciudad, que son temerosos de Dios, que dan ofrendas incluso, que tienen experiencias sobrenaturales con ángeles, pero no conocen todavía las verdades del reino. Entonces, Amén. es verdad, hay gente así en las ciudades, en cualquier ciudad del mundo hay gente así. Y empezamos a orar por los Cornelios de aquí de la ciudad. Y empezó a llegar gente a la iglesia que decía, yo leo la Biblia desde niño, mi abuela me enseñó a leer la Biblia, pero nunca he ido a una iglesia. Y empezamos a ver cómo los Cornelios de la ciudad llegaban a la iglesia. Y así el Señor nos fue mostrando que en todas las ciudades hay Bartimeos, hay Zaqueos, hay Nicodemos, hay Cornelios, y empezamos a orar por toda esa gente y nuestros tiempos de oración comenzaron a transformarse. En lugar de ser tiempo de oración para pedir cosas para nosotros, se convirtieron en tiempos de oración para orar por los demás. O sea, yo no sé si en Chile conocen la oración de la oveja, que es la oración que hace la mayoría de la gente en las iglesias. La oración de la Ok. oveja es la que dice, ayúdame, prospérame, Ne- sáname, guárdame. Entonces, ves, vas a la iglesia y todo el tiempo está la gente orando la oración de la oveja. Ayúdame, susténtame, guárdame, prospérame. Eso en respecto a la oración. Y la otra cosa que quisiera agregar es respecto a la frase en el Padre Nuestro, que venga tu reino. Venga tu reino es, venga la voluntad de Dios que se hace en el cielo a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mi ciudad, a mi empresa, a mi negocio, a mi trabajo. Porque lo que nosotros necesitamos precisamente es que la voluntad de Dios que se hace en el reino de Dios venga a nuestras vidas y se establezca en nuestras vidas. Es todo, hermano, es todo. Gracias Amén, mi por hermano. permitirme este Amén. momento. Gracias por subir, hermano. Un abrazo, bendiciones. Gracias. Bendiciones para ti. Hermano Felipe, ¿cómo estamos en materia de oración, hermano Felipe? Hola, mi hermano Rodrigo, buenas noches. ¿Todo bien y usted cómo está? Muy bien, hermano. Acá terminando una clase, que hoy día le hemos colocado bastante, 3 pizarras, y de Jerónimo con el tema de las lenguas y todo ese tipo de cosas. Sí, se lo estaba escuchando. Mi hermano, mire, subía solamente para hacerle una pregunta, mire. Todos nosotros que hemos sido criados en una iglesia pentecostal, generalmente hemos recibido la enseñanza de nuestros pastores que nos formaron, en aquellos tiempos estoy hablándole yo, en los años 80, 90, de que se ve mucho la oración por personas que están como endemoniadas, podríamos así decir. Oraciones de liberación. Ok. Claro, y a nosotros nos decían, el pastor, todo el mundo orando, porque se les puede pegar el demonio si no oran. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna u otra manera todos orábamos, yo estaba súper niño todavía cuando escuchaba esas palabras, y de alguna manera uno ora asustado, Señor, que no se me pegue el demonio. Entonces, eso, mi hermano, esa práctica está bien hecha o está mal. No, no hay Biblia para ello, número uno, y por el endemoniado no se ora. Al endemoniado se reprende. Literalmente se Ya. expulsa el espíritu. No hay oraciones por el endemoniado. Hay liberación sobre el endemoniado, que ese es un tema aparte. No entra el endemoniado del mundo de la oración. A veces puede ser que oremos por el enfermo y salgan espíritus por consecuencia de la sanidad. Puede ocurrir. Pero si se manifiesta un espíritu, no se ora por el endemoniado, se echa fuera el espíritu en nombre de Jesucristo, y no hay base bíblica para decir que el espíritu va a salir y cuadrado que se va a entrar alguno de ustedes. No, no funciona así. Entonces, en ese sentido, mi hermano, por ejemplo, cuando el pastor anima a los hermanos
a que estén participando también de la oración, pero se solicita la oración en base a que no vaya a hacer cosas que se les pegue la enfermedad que se está ungiendo o el demonio que se está tratando de liberar. ¿Se No, lo que entiende, se cierto? puede orar es, Señor, se puede orar por el ministro. Señor, respáldalo. Señor, dale sabiduría, revélale. Orar por el ministro, sí. No Ya. orar por ni orar por nosotros. Sí se puede orar por el ministro que está haciendo liberación. Ah, ya, perfecto. Sí, porque este tipo de práctica, mi hermano, digo, no solamente lo he vivido yo, sino que como la iglesia pentecostal, nosotros tenemos harto eso de que ocurren oraciones de liberación, de intercesión, un sinfín de cosas que se ven dentro de la iglesia. Eh, Pasa mucho eso, que yo he visto muchas veces, no solamente en la iglesia donde yo me formé, sino que en otras iglesias, que los pastores tienden a, cierto, a animar a los hermanos a que estén ahí orando, porque se va a por una hermana, no sé, porque tiene algún espíritu o alguna enfermedad, ¿cierto? En el tiempo de oración del ungimiento, y todo el mundo vamos orando, entonces de repente se transforma adentro que el pastor tiene que prácticamente estar gritando en su oración para que se pueda oír, porque está todo el mundo orando y clamando, alguno hablando en lengua y se transforma Claro, realmente en algo desordenado. sí. No hay autoridad. Eso porque no hay autoridad, no hay conocimiento del mundo de la liberación. Mm, sí, así que gracias, hermano Rodrigo. Buen tema para poder desarrollarlo en la iglesia y poderlo también ordenarlo en ese sentido. Amén. Eso es cuando vengan las clases de angelología, demonología y liberación. Son otras clases esas. Perfecto, perfecto. Allá vamos a estar con la ayuda del Señor. Dios me Bendiciones, la hermano bendiga. Felipe. Un abrazo. Amén, mi hermano. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, mi hermano. Mi hermano Carlos Sandoval, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano. Acá trabajando al Señor. Qué bueno, me alegra. Bendiciéndonos desde Chile. Excelente. Am, yo tengo unas preguntitas por ahí que quisiera confirmarlas. Siempre ¿Sí? uno debe de ser abierto de mente en estos temas, ¿no? Am, yo conocí al Señor en el año 92. Vengo de una iglesia de corte pentecostal, como dice uno, de hueso colorado. Y a medida he ido caminando en el Señor, he visto algunas cosas que hacen los pastores, especialmente en lo que es la oración, que no es de mi agrado. O sea, estoy dando mi opinión. Y una de ellas es cuando se ora, alzar mucho la voz. Eh, es correcto eso, porque yo pienso, yo lo veo así. El hermano Gigi Ávila dijo que cuando él fue a predicar a Chile, eh, visitó a Augusto Pinochet cuando era un presidente de Chile y hubo un gran protocolo para recibirlo desde que llegó, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se dirigió a él con gran respeto y todo eso, ¿no? Entonces yo digo, se podría estar frente a un rey, a un presidente y pedirle algo y hacerle gritado. Ese es el ejemplo que le doy a los hermanos. Yo creo, en mi opinión, que no se debe de gritar, pero me gustaría oír la opinión del profe Rodrigo. ¿En qué ambiente la oración? ¿En la liberación de espíritu? ¿En una oración No, personal? es orar así, por ejemplo, voy a dirigir el culto. Ok, el hermano Carlos Sandoval va a dirigir el culto y al agregar el micrófono ya empiezo como, entre comillas, ¿no? Como un pentecostal y empiezo a levantar la voz al que grita más fuerte. A eso me enfoco yo, al que grita más fuerte, ¿no? A veces oramos así, tenemos un hermano que levantó aquí la voz unos poquitos más decibeles, no, yo la voy a levantar más alto porque creo que Dios me va a oír a mí. En el único lugar donde es válido levantar la voz es en el clamor y en la súplica, cuando estamos viviendo un momento difícil, es válido. Pero en otro contexto no. Ok, ese, bien. Otra pregunta, Rodrigo, es una moda que se ha diseminado por las iglesias de ordenar, decretar y declarar. ¿Es correcto? Es incorrecto, porque la única vez que nosotros tenemos que utilizar frases directas en el nombre de Jesucristo es en la oración de los enfermos nada más, o echar afuera un demonio en nombre de Jesucristo. Las oraciones son súplicas y peticiones al Padre. Entonces, si yo oro
como se realizan las sanidades, liberaciones o milagros, estoy equivocado. Entonces, cuando pido el favor de Dios, le pido a Dios lo que está pidiendo. Yo no le ordeno a Dios lo que tiene que hacer. De hecho, también hay algunos problemas con las oraciones. Muchas veces le decimos al Padre lo que tiene y cómo tiene que hacerlo. No, pedimos al Padre. Somos siervos del Señor. No somos los amos, ni los dueños, ni los jefes del Señor. Ahora, es distinto en el caso de un enfermo. En el caso del enfermo decimos cesaron en nombre de Jesucristo, que es otro tema. En el caso del endemoniado, sale espíritu X de ahí, de la vida de la persona o quien sea. Sal de este lugar, tienes que irte en el nombre de Jesucristo, y son oraciones distintas. Pero en el mundo de la oración son peticiones, súplicas y rogativas al Padre. Ok. O sea, en otras palabras, la oración debe ir canalizada con la voluntad del Padre. Y si es oración, es Sí, oración. oración. O sea, pedirle al Señor. No, siempre es al Padre en el nombre de Jesucristo. Toda petición. Ahí no hay el caso de recibo bendición, recibo tal cosa como si estuviese haciendo una sanidad. No, es distinto. Sí. Pregunto esto pues porque soy de las personas que me gusta hacer las cosas bien, no me gusta imitar a otro, y cuando leo la palabra, o sea, encuentro cosas que he llegado a la conclusión que un pentecostal sin estudio es muy peligroso. Sí, básicamente un pentecostal sin estudio es una persona que necesita doctrina, serse formado porque probablemente nunca fue un discípulo o peor, fue mal discipulado, que también es lo que puede ocurrir. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, bendiciones, hermano. Gracias por enseñarse, por tu tiempo. Bendiciones, hermano. Amén. Gracias, hermano. Hermano Mar, bendiciones. Y queda el hermano Richard por ahí. Hermano Mar, bendiciones, buenas noches. Bendiciones, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano. Mira, hermano, la duda, bueno, tengo varias dudas, pero como no me puedo adelantar, entonces estoy reorganizando mis preguntas. Pero básicamente, Bien. ¿cómo hacen los hermanos, que a mí yo creo que me da mucha envidia, para orar durante muchísimas horas? A mí se me acaban las listas de peticiones y de agradecimientos. ¿Cómo hacen para orar durante 3, 4 horas? Como nos enseñaron en la iglesia pentecostal, ¿eso es bíblico? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo me puedes Es la ayudar? oración personal. Es la oración Sí, personal. Eso fue la sí, primera sí, la claro. primera sección. Cristo pasaba toda la noche orando. Ok, Eh, pero ¿cómo se hace es eso? práctica, hermano. Práctica. Práctica. Teniendo comunión, porque no te olvides que hubo algo que dijo el hermano recién, que el hermano Mar decía, no es importante a veces decir, sino estar. Está. Ok, Entonces, lo importante, hermano, que debes entender es que orar no es solo decir o hablar, es estar. Es estar ahí. entiendo, Es entiendo. agradecer. Entonces, ¿Es mejor orar en y- las y- y- mañanas, en la tarde, en la noche? ¿Hay alguna diferencia? yo me levanto a orar de madrugada. Generalmente mi horario de levantarme es entre las 6 de la mañana, 4 y media, Pero 5 y media de la mañana. Depende cuando más o menos me levanto a esa hora. 5 y ¿es un media. hábito personal o es un mandato bíblico? No es un hábito, son hábitos personales que tú decides cuando tienes ¿Dios me intimidad escucha con más en tu. la mañana, en el mediodía, en la noche, o me escucha igual siempre? Dios te escucha en cualquier momento. Lo que pasa es tu intimidad. El tema es tu comunión con Dios, cómo va creciendo. La oración es comunión e intimidad con Dios. Entendido. Entonces, Bueno, las tú otras tienes que preguntas crecer. están Tienes adelantadas y que, no las voy a hacer. claro, lo que tienes que crecer es en tu intimidad y tu comunión con Dios. Ese es lo que te va a ayudar para no ser un cristiano carnal, un cristiano fluctuante, en fin, cosas que tenemos que ir puliendo en nuestras vidas. Entendido. Bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Amén, mi hermano. Bendiciones. Y faltaba un hermano que estaba recién, si puede subir otra vez para hacer la última pregunta. Adelante. Había un hermano que se llama Richie, creo que estaba por ahí. Adelante. Y también había estudiado Livia Patria Khan. Creo que tenía algunas preguntas por ahí adelante. Si nadie más quiere hacer, ya nos vamos despidiendo. ¿Qué veremos en la próxima clase? Esto no será, hoy día estamos a viernes, hasta el lunes. Hasta el lunes nos metemos en mundo de orar en lenguas. Toda esta parte, hermanos, miren. El tema de orar en lengua, orar en gemidos, orar mal, las
insistencias en la oración. Creo que vamos a ver ese tema. Probablemente hasta la 10, así que vamos a adelantar bastante por ahí. Tengo 20 palas. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Yo tengo 20 palas de Livia Martínez. Pastor, yo tengo 20 palas de años de estar viviendo con Abel José Mendoza. Entonces yo quería hacer una pregunta. Yo no me he casado con él y mi Dios lo permita, yo me llego a morir. ¿Mi vida se pierde o soy salva? Yo tengo dudas sobre eso, pastor. Ok, no es el tema puntualmente de lo que estoy hablando, pero no está en pecado, hermana. Lo que pasa es que el casamiento en el ambiente religioso se ha entendido como aquel acto de unión por medio de un sujeto, de una persona que hemos creído que nos tiene la capacidad de unir. No, usted ya es un matrimonio. Lo que sí tendría que hacer es ordenar su vida en el registro civil y eso le va a ayudar en el caso de que ni Dios permita ustedes terminen. Pero esas van a ser parte de otras clases, de otras instrucciones para entender exactamente qué es el matrimonio bíblicamente y qué es qué es el oficio del matrimonio religioso, que es algo distinto a lo que la Biblia dice, tiene que ver más con la tradición. Pero básicamente Bueno, por cortesía se la respondo, hermana. Bendiciones. bueno, pastor, Dios me lo bendiga. Gracias por su respuesta. Bendiciones, mi hermana. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final del live. Oramos en comunidad. Padres, agradecidos con el tiempo que nos regalas, con esta posibilidad, con este medio. Bendice a los hermanos que practiquen lo que hoy han aprendido, que lo puedan desarrollar en sus vidas y sobre todo compartir para cuando les toque en el futuro formar a otros discípulos. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de esta clase, hermanos. Dios bendiga sus vidas para servirles. No se olvide que están discipulándose para cuando le toque discipular a otra persona, hermana. Hermanos, bendiciones, buenas noches. 2 horitas de clase, hoy día fue un poquito más larga, le dije que iba a ser un poquito extendida esta clase, así que bueno, llevamos ahí 2 horas de clase. Bendiciones.